Francesca Hilton murió sola, sin hogar, viviendo en su automóvil. La única hija de Conrad Hilton, el hombre que construyó un imperio hotelero global, valorado en miles de millones de dólares, pasó sus últimos días entre rentas temporales y asientos traseros de automóviles. Su madre, una de las actrices más glamorosas de Hollywood, nunca supo que había muerto. Su padrastro decidió no decírselo. Pero la tragedia de Francesca no comenzó con su muerte. Comenzó décadas antes, con una concepción que su propia madre describió como algo que nunca consintió. Y esa oscuridad, ese secreto enterrado bajo las luces de neón y el lujo de los hoteles más famosos del mundo, era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Porque la historia de los Hilton no es simplemente la historia de hoteles. Es la historia de cómo el poder corrompe, de cómo el dinero destruye familias y de cómo un apellido puede convertirse en una maldición disfrazada de privilegio. Desde violaciones encubiertas hasta muertes prematuras, desde fortunas robadas hasta hijos abandonados, los Hilton construyeron su imperio sobre cimientos que muy pocos se atreven a examinar. Y lo que descubrirás en esta historia cambiará para siempre la forma en que ves ese nombre dorado en la fachada de cualquier hotel. Por cierto, si te apasionan las historias de poder, dinero y legado, aquí encontrarás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que dieron forma al mundo. Suscríbete, y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Dicho esto, continuemos. Todo comenzó con un inmigrante noruego que probablemente nunca imaginó lo que su descendencia desataría sobre el mundo. Augustus Halverson Hilton abandonó Noruega en 1870, cruzando el Atlántico con poco más que esperanza y determinación. Su verdadero nombre noruego era Halvor Nielsen, pero como tantos inmigrantes de esa era, americanizó su nombre al llegar al Nuevo Mundo. No llegó directamente a las grandes ciudades americanas, donde los sueños supuestamente se hacían realidad. En cambio, Augustus se estableció en San Antonio, Nuevo México, un territorio polvoriento y salvaje, donde la ley era más una sugerencia que una realidad. Las diligencias todavía cruzaban el desierto. Los conflictos con las tribus nativas apenas estaban terminando. Los forajidos todavía merodeaban por las llanuras. Era un lugar donde un hombre podía hacer fortuna o morir intentándolo. Junto a su esposa, Mary Genevieve Loeffers-Weiler, una estadounidense de raíces alemanas, Augustus construyó una casa modesta de adobe donde criaron a 8 hijos en condiciones que hoy consideraríamos extremadamente difíciles. Eran tiempos duros, tiempos en los que la supervivencia no estaba garantizada y cada día presentaba nuevos desafíos, desde tormentas de arena hasta escasez de agua. La familia Hilton no era rica, pero tampoco era pobre según los estándares de la frontera americana. Augustus dirigía una tienda general que servía como punto de encuentro para viajeros, comerciantes y residentes locales. En aquellos días, cuando Nuevo México era todavía un territorio sin ley y las diligencias cruzaban el desierto, llevando pasajeros exhaustos, Augustus tuvo una idea que cambiaría el destino de su familia para siempre. Los viajeros necesitaban un lugar donde descansar después de jornadas agotadoras bajo el sol del desierto. Necesitaban camas, comida caliente y refugio del implacable clima. Así que Augustus, viendo una oportunidad de negocio, convirtió parte de su casa familiar en una posada improvisada. No era nada lujoso, ni siquiera particularmente cómodo. Apenas unas cuantas habitaciones con camas básicas de hierro, sábanas lavadas cuando era posible y comida simple pero sustanciosa. Pero era suficiente para viajeros agotados que habían pasado días cruzando el territorio. Y lo más importante, era rentable. Augustus cobraba 50 centavos por noche, una suma razonable que los viajeros estaban dispuestos a pagar por no tener que dormir bajo las estrellas con el riesgo de serpientes, escorpiones o peor. Entre esos 8 niños que crecieron viendo a su padre administrar tanto la tienda como la posada, había uno que prestaba más atención que los demás a los aspectos comerciales del negocio. Su nombre
era Conrad Nicholson Hilton, nacido el 25 de diciembre de 1887, el mismo día de Navidad. Sus padres consideraron su nacimiento en ese día sagrado como una señal de buena fortuna. Desde muy joven, Conrad mostró una ambición y una astucia comercial que sus hermanos no compartían. Mientras sus hermanos se contentaban con ayudar en la tienda familiar, jugar en las calles polvorientas de San Antonio y soñar con vidas modestas similares a las de sus padres, Conrad soñaba con algo mucho más grande. Observaba a los viajeros que pasaban por la posada de su padre con fascinación. Escuchaba sus historias sobre ciudades lejanas como Denver, San Francisco, Nueva York, sobre oportunidades en Texas, donde el petróleo brotaba de la tierra, sobre fortunas que se hacían y se perdían en un día. Y algo dentro de él ardía con el deseo de ser parte de ese mundo más allá de las fronteras polvorientas de Nuevo México. Conrad no quería pasar su vida vendiendo harina y clavos en una tienda general. Quería construir algo grande, algo que trascendiera las limitaciones de San Antonio. Conrad creció en Nuevo México, pero no en el Nuevo México que conocemos hoy, con su turismo, sus resorts de esquí y su economía moderna. Cuando nació, Nuevo México era todavía un territorio, una tierra fronteriza, donde las reglas del viejo oeste aún aplicaban con frecuencia. Los conflictos con las tribus nativas apenas habían terminado una década antes. Los forajidos todavía robaban diligencias en caminos remotos. El sistema legal era informal y la justicia frecuentemente se administraba con una soga y un árbol. Era un lugar donde un hombre podía hacer fortuna o morir intentándolo, donde las oportunidades abundaban para aquellos lo suficientemente audaces como para tomarlas. No fue hasta 1912 que Nuevo México finalmente se convirtió en el 47º estado de la Unión, momento en el cual Conrad ya tenía 25 años y había vivido toda su juventud en un territorio fronterizo. Esta transición histórica de territorio a estado le presentó una oportunidad política única, que él no desperdiciaría. Se convirtió en uno de los primeros representantes republicanos de Nuevo México en la primera legislatura estatal, entrando en la política con la misma determinación que su padre había mostrado al cruzar el océano décadas antes. Para un joven ambicioso de 25 años, la política parecía el camino perfecto hacia el poder, la influencia y eventualmente la riqueza. Conrad llegó a la capital estatal con grandes esperanzas y sueños idealistas de servicio público. Creía sinceramente que podría hacer una diferencia significativa, que podría ayudar a moldear el futuro de su estado natal y contribuir al desarrollo de Nuevo México como un nuevo miembro de la Unión. Imaginaba leyes progresistas, infraestructura mejorada, oportunidades económicas expandidas. Pero la luna de miel con la política duró muy poco tiempo. Conrad rápidamente se desilusionó profundamente con el sistema que había jurado servir con honor. Afirmaba que no podía soportar la burocracia sofocante que hacía que cada decisión simple tomara semanas o incluso meses de debates interminables. La lentitud frustrante con la que se movía el gobierno lo exasperaba hasta el punto de la ira. Pero más que nada, era el engaño sistemático, las mentiras descaradas y los tratos secretos en habitaciones de hotel que definían ese mundo político, lo que realmente lo repugnaba hasta lo más profundo. La política, descubrió Conrad con amarga decepción, era un juego sucio donde los principios se vendían al mejor postor sin remordimiento, donde los hombres honestos eran devorados sistemáticamente por aquellos dispuestos a comprometer su integridad por poder o dinero. Después de solo 2 términos en la legislatura estatal, cada uno de ellos una experiencia cada vez más frustrante, Conrad decidió que había tenido suficiente de la política. Renunció con disgusto y juró nunca volver a involucrarse en ese mundo corrupto. Necesitaba encontrar otro camino hacia el éxito, otro campo donde su ambición ilimitada y sus habilidades comerciales naturales pudieran florecer sin las restricciones asfixiantes de la corrupción política endémica. Así que decidió cambiar de rumbo completamente y dedicarse a un campo supuestamente conocido por su integridad y honestidad inquebrantable.
la banca. La ironía deliciosa de esa decisión no se le escapó a nadie que conociera bien ambos mundos, la política y las finanzas. Conrad acababa de abandonar la política precisamente por corrupta y deshonesta, solo para entrar en un campo que muchos consideraban igualmente cuestionable en términos de ética. Pero Conrad veía la banca de manera fundamentalmente diferente. Veía números objetivos, oportunidades tangibles basadas en matemáticas, la posibilidad de construir algo concreto y duradero que no dependiera de promesas políticas vacías o votos comprados. En 1913, con apenas 26 años, pero con una confianza que parecía mucho mayor que su edad, Conrad abrió el Banco Estatal de Nuevo México en su ciudad natal, convirtiéndose en uno de los banqueros más jóvenes de todo el territorio recién convertido en Estado. Sin embargo, fue considerado demasiado joven e inexperto para servir como director ejecutivo oficial, por lo que trabajó con el título de gerente. Era una posición que lo frustró inicialmente porque sentía que merecía más reconocimiento, pero que también le enseñó lecciones invaluables sobre finanzas, inversiones, gestión de riesgo y la forma en que el dinero realmente funcionaba en América. Aprendió sobre préstamos, intereses, garantías, el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa. Estas lecciones formarían la base de su futura filosofía comercial, pero entonces, en abril de 1917, Estados Unidos finalmente entró en la Primera Guerra Mundial, después de años de mantener una neutralidad cada vez más difícil de sostener. Y como millones de jóvenes estadounidenses de su generación que sintieron el llamado patriótico al deber, Conrad no dudó en responder. Vendió su participación en el banco y se alistó voluntariamente en el ejército de los Estados Unidos, donde fue enviado al comando de entrenamiento para oficiales debido a su educación y liderazgo demostrado. Sirvió en Francia en el cuerpo de intendencia, la división responsable de la logística militar, una experiencia que le enseñó lecciones cruciales sobre logística compleja, gestión eficiente de recursos limitados y la importancia crítica de la eficiencia operacional en organizaciones grandes. Estas lecciones sobre cómo mover suministros, alimentar tropas y administrar recursos escasos resultarían invaluables en su futura carrera hotelera, donde la logística y la eficiencia serían fundamentales para el éxito. Pero mientras Conrad estaba al otro lado del Océano Atlántico, sirviendo a su país en los campos de batalla de Francia, la tragedia golpeó duramente a su familia en Nuevo México. Su padre Augustus murió en un accidente automovilístico en 1918, apenas un año después de que Conrad se fuera a la guerra. Era un golpe devastador que llegó en forma de telegrama a las trincheras francesas. Augustus había sido más que un padre para Conrad. Había sido su primer maestro de negocios, el hombre que le mostró que la hospitalidad podía ser rentable, que servir a los viajeros podía construir una fortuna familiar modesta, pero sostenible. Cuando Conrad regresó finalmente a casa, después de recibir su baja honorable en 1919, encontró que el imperio comercial de su padre se había reducido significativamente durante su ausencia. La tienda luchaba, la posada necesitaba reparaciones urgentes, los negocios familiares necesitaban atención desesperada y liderazgo fuerte. Pero Conrad, ahora de 31 años, tenía $5.000 en ahorros del ejército cuidadosamente fijados en el forro de su abrigo militar para mayor seguridad, y una ambición que ardía más fuerte que nunca después de haber visto el mundo más allá de Nuevo México. No quería quedarse en San Antonio, administrando indefinidamente una tienda general en declive y una pequeña posada que apenas generaba beneficios. Quería algo más grande, mucho más grande, algo que haría que su padre se sintiera orgulloso desde el cielo. Así que tomó una decisión que cambiaría su vida. Se dirigió hacia el suroeste, hacia donde los sueños aparentemente se estaban haciendo realidad, en aquellos días posteriores a la Primera Guerra Mundial. Texas. En aquellos días del año 1919, Texas experimentaba el pico absoluto de su auge petrolero sin precedentes. Los pozos brotaban por todas partes como géiseres negros,
convirtiendo literalmente a sus agricultores humildes en millonarios de la noche a la mañana. Campos que habían valido centavos por hectárea, de repente valían fortunas astronómicas. El dinero fluía como el petróleo mismo a través de las nuevas ciudades petroleras, y ciudades enteras surgían prácticamente de la noche a la mañana, de la nada, para albergar a los trabajadores petroleros, los especuladores, los ingenieros y los hombres de negocios que llegaban de todo el país para aprovechar la bonanza del oro negro. Conrad pensó, lógicamente, que con toda esa gente haciendo fortuna del petróleo, con tanto dinero nuevo circulando, seguramente necesitarían servicios bancarios confiables. Su plan inicial era sólido y bien pensado, su visión clara y enfocada. Viajaría a Texas, compraría un banco establecido en una de estas ciudades petroleras en pleno auge económico y construiría una institución financiera próspera, sirviendo a los nuevos ricos del petróleo que necesitarían lugares seguros para depositar su dinero recién ganado. Se dirigió específicamente a Cisco, Texas, una ciudad relativamente pequeña que estaba experimentando un boom petrolero particularmente intenso y acelerado. Conrad llegó con la intención específica y enfocada de negociar la compra de un banco local que estaba en venta. Las conversaciones iniciales fueron prometedoras y alentadoras. Los números parecían funcionar razonablemente bien. El propietario parecía dispuesto a vender. Todo indicaba que el trato se cerraría exitosamente en cuestión de días. Pero entonces, en el último momento crucial, cuando todo parecía estar alineándose perfectamente, las negociaciones se desmoronaron completamente. El precio final que el vendedor exigía era demasiado alto para lo que Conrad consideraba razonable. Los términos financieros eran inaceptables y demasiado arriesgados. Los fondos adicionales que Conrad había esperado obtener de inversionistas locales no se materializaron como había planeado. De repente, se encontró varado en Cisco, Texas, una ciudad que no conocía, sin el negocio bancario que había venido específicamente a establecer y con $5,000 que urgentemente necesitaban encontrar un propósito productivo antes de que perdieran valor con la inflación. Necesitaba cambiar de dirección rápidamente y de manera decisiva. Necesitaba adaptarse o regresar a Nuevo México con el rabo entre las piernas. Un fracaso público que su orgullo considerable no podía ni remotamente tolerar. Y fue entonces, en ese momento de crisis y decepción, cuando la oportunidad tocó a su puerta de una forma completamente inesperada que cambiaría no solo su vida, sino eventualmente toda la industria hotelera global. Mientras esperaba en Cisco, tratando de decidir su próximo movimiento y considerando sus opciones limitadas, Conrad se alojó en el Hotel Mobley, una propiedad modesta con solo 40 habitaciones distribuidas en un edificio de 2 pisos. Y fue allí, sentado en el vestíbulo de ese pequeño hotel, observando el flujo constante de huéspedes, donde Conrad tuvo la epifanía comercial que cambiaría su vida para siempre y eventualmente transformaría la industria hotelera global de maneras que nadie podría haber imaginado. El Hotel Mobley no era nada extraordinario o impresionante a primera vista. Era un edificio simple y funcional, de 2 pisos, con 40 habitaciones distribuidas de manera básica y sin lujos innecesarios. No había vestíbulos grandiosos ni candelabros elegantes, solo habitaciones limpias y funcionales. Pero Conrad, con su mente naturalmente aguda para identificar oportunidades de negocios, vio algo que otros propietarios hoteleros no veían o no apreciaban completamente. Vio esas 40 habitaciones modestas convertidas en una puerta giratoria constante e incesante de huéspedes que llegaban y se iban en un ciclo continuo. Observó meticulosamente durante varios días cómo los trabajadores petroleros llegaban agotados directamente de los campos, necesitando desesperadamente un lugar donde dormir entre turnos extenuantes de 12 horas. Vio hombres de negocios que llegaban de Houston, Dallas, Fort Worth y ciudades aún más lejanas para cerrar tratos petroleros lucrativos. Vio familias de paso hacia destinos más prometedores que necesitaban una noche de descanso segura. Y lo más importante, lo que realmente capturó su atención comercial, Conrad se dio cuenta de algo extraordinario y extremadamente lucrativo. Las habitaciones
Del Mobley se alquilaban 3 veces completas al día debido a los diferentes turnos de trabajo en los campos petroleros. Trabajadores de diferentes turnos las usaban en rotación continua perfectamente sincronizada. Nunca había una habitación vacía. Nunca había un momento sin huéspedes pagando dinero en efectivo. El propietario del Mobley, un hombre llamado J. M. Drown, estaba literalmente haciendo una fortuna absoluta con este pequeño hotel de 40 habitaciones. Conrad hizo sus cálculos mentales rápidamente, multiplicando habitaciones por tarifas, por rotaciones. Los números eran asombrosos. Si podía generar tanto beneficio con un solo hotel modesto en una ciudad petrolera en auge, imaginaba con emoción lo que podría hacer con varios hoteles más distribuidos estratégicamente por toda la región petrolera de Texas. La hospitalidad, no la banca como había planeado originalmente, era donde estaba la verdadera oportunidad dorada de hacer fortuna en esta nueva economía, del petróleo. Le ofreció a Drown $40,000 por el hotel completo, una suma considerable y arriesgada para la época que representaba 8 veces sus ahorros actuales. Era una apuesta enorme que podría haberlo arruinado financieramente si salía mal. Drown, inicialmente sorprendido por la oferta audaz, pero intrigado por el joven determinado y claramente ambicioso que la hacía con tanta seguridad, aceptó después de breves negociaciones intensas. Conrad Hilton compró el Hotel Mobley en 1919, financiando la compra con sus $5,000 en ahorros y $35,000 en préstamos sustanciales de amigos de Nuevo México e inversores locales de Texas que creyeron en su visión apasionada, y esa adquisición aparentemente modesta marcó el nacimiento de lo que eventualmente se convertiría en un imperio hotelero global, que valdría miles de millones y que llevaría su nombre a cada rincón del planeta habitado. Pero en aquel momento inicial no era más que un joven veterano de guerra de 31 años, con un hotel de 40 habitaciones en una ciudad petrolera de Texas, que podría desaparecer tan rápido como había aparecido si el petróleo se agotaba o los precios colapsaban. Lo que hizo con esa oportunidad inicial, sin embargo, demostraría ser absolutamente extraordinario, visionario y revolucionario para toda la industria hotelera americana y eventualmente global. El primer año completo de Conrad operando el Mobley fue una educación intensiva en hospitalidad práctica, que no se enseñaba en ninguna universidad. Trabajaba personalmente 18 horas al día sin descanso, desde las 6 de la mañana hasta pasada la medianoche, supervisando personalmente cada aspecto minucioso del negocio, desde el mantenimiento meticuloso de las habitaciones hasta la contabilidad nocturna detallada. Aprendió los nombres de los huéspedes regulares, especialmente los supervisores de los campos petroleros que tenían influencia significativa para recomendar el hotel a sus docenas de trabajadores. Desarrolló relaciones cercanas con proveedores locales para obtener los mejores precios posibles en sábanas, toallas, jabones y suministros de limpieza. Cada decisión comercial, cada gasto por pequeño que fuera, cada inversión en mejoras, era cuidadosamente calculada para maximizar el retorno sobre la inversión. Conrad también comenzó a desarrollar lo que llamaba su sexto sentido hotelero, una intuición casi supernatural para el negocio. Podía caminar por un hotel, cualquier hotel, y saber instantáneamente con precisión casi perfecta si estaba bien administrado o no, simplemente por la sensación general del lugar. Notaba detalles minúsculos que otros propietarios y gerentes pasaban por alto completamente, como una bombilla fundida en un pasillo oscuro, una alfombra desgastada en una esquina que necesitaba reemplazo urgente, o un empleado que no sonreía genuinamente a los huéspedes al pasar. Creía firmemente y predicaba constantemente que los detalles pequeños hacían toda la diferencia entre un buen hotel y un gran hotel que los huéspedes recomendaban. Esta atención obsesiva al detalle más mínimo se convertiría en absolutamente legendaria en la industria. Sus gerentes aprendieron rápidamente que Conrad podía aparecer sin aviso previo en cualquier momento del día o la noche, inspeccionar cada rincón del hotel desde el sótano hasta el ático, y esperaba que absolutamente todo estuviera impecable sin excepción. No toleraba la mediocridad,
ni aceptaba excusas de ningún tipo. O hacías tu trabajo excelentemente bien, o eras inmediatamente reemplazado por alguien que sí lo haría sin quejarse. Durante los siguientes meses después de comprar el Mobley, Conrad implementó innovaciones operacionales que maximizarían cada centavo de ingreso posible. Convirtió el comedor del hotel, que solo operaba durante las horas de comida, dejando el espacio vacío el resto del día, en un salón multifuncional que generaba ingresos constantemente. Durante el desayuno, era comedor. Durante la tarde, se convertía en sala de reuniones que alquilaba a empresas petroleras. Durante la noche, era nuevamente comedor. Instaló una barbería pequeña en un rincón del vestíbulo, alquilando el espacio a un barbero local por una tarifa mensual más un porcentaje de sus ingresos. Colocó máquinas expendedoras de cigarrillos, dulces y bebidas en ubicaciones estratégicas donde los huéspedes esperaban o pasaban. Cada metro cuadrado del edificio tenía que justificar su existencia, generando dinero de alguna manera cuantificable. Esta filosofía de maximizar el uso del espacio se convertiría en una de las marcas registradas más famosas de Conrad y revolucionaría la forma en que se diseñaban y operaban los hoteles en toda América. El éxito del Mobley superó incluso las expectativas optimistas de Conrad. En el primer año completo, bajo su propiedad y gestión innovadora, el pequeño hotel de 40 habitaciones generó beneficios netos que superaron sus proyecciones iniciales en casi un 50%. Conrad reinvirtió inmediatamente esos beneficios, no en lujos personales, sino en mejoras al hotel y en planear su próxima adquisición. Porque desde el momento en que compró el Mobley, Conrad nunca pensó en términos de un solo hotel. Su visión siempre fue construir una cadena, un imperio. En 1920, apenas un año después de comprar el Mobley, Conrad ya estaba negociando la compra de su segundo hotel. El Hotel Melba, en Fort Worth, era una propiedad más grande con 60 habitaciones y estaba ubicado en una ciudad mucho más establecida y próspera que Cisco. Fort Worth era un centro ganadero y comercial importante, con una economía más diversificada y estable que las ciudades petroleras de auge y caída. Conrad vio esto como una forma de diversificar su riesgo. Si el auge petrolero en Cisco terminaba abruptamente, todavía tendría ingresos del Melba en Fort Worth. La compra del Melba requirió financiamiento más sofisticado que el Mobley. Conrad tuvo que convencer a banqueros escépticos de que su modelo de negocio funcionaría en una ciudad más grande con más competencia. Presentó balances detallados del Mobley, proyecciones financieras conservadoras y un plan de negocios convincente. Los banqueros, impresionados por su éxito en Cisco y su conocimiento profundo del negocio hotelero, a pesar de solo tener un año de experiencia, aprobaron el préstamo. Conrad compró el Melba y aplicó las mismas técnicas de eficiencia operacional que había perfeccionado en el Mobley. El Melba también se convirtió en un éxito rentable bajo su gestión. Con 2 hoteles exitosos, generando ingresos constantes, Conrad se sintió lo suficientemente confiado para acelerar su expansión. En los siguientes 5 años, de 1920 a 1925, Conrad adquirió o construyó 6 hoteles más en diferentes ciudades de Texas. Cada adquisición era estratégicamente seleccionada. Buscaba ciudades en crecimiento con economías sólidas, ubicaciones con alta demanda de alojamiento y propiedades que podía comprar a precios razonables con potencial de mejora. Pero 1925 marcó un hito absolutamente crucial en la carrera de Conrad. Ese año, decidió construir desde cero su primer hotel, completamente nuevo, en lugar de comprar y renovar propiedades existentes. Y más significativamente, sería el primer hotel que llevaría oficialmente su nombre. El Dallas Hilton. Esta decisión de poner su propio nombre en el hotel fue tanto una declaración de confianza como una estrategia de marca revolucionaria para la época. Conrad entendía instintivamente algo que la mayoría de los hoteleros de los años 20 no comprendían. Un nombre consistente en múltiples propiedades creaba confianza y reconocimiento de marca. Los viajeros que tuvieran una buena experiencia en el Dallas Hilton estarían más dispuestos a alojarse en otros hoteles Hilton en diferentes ciudades.
Era el comienzo del concepto moderno de cadena hotelera con marca, algo que hoy damos por sentado, pero que en 1925 era genuinamente revolucionario e innovador. El Dallas Hilton fue diseñado meticulosamente según las especificaciones exactas de Conrad, con una atención al detalle que bordeaba lo obsesivo. Cada aspecto del edificio fue cuidadosamente planeado para maximizar tanto la comodidad del huésped como la eficiencia operacional. Conrad trabajó personalmente con los arquitectos durante meses, revisando y modificando los planos docenas de veces hasta que cada detalle estuviera perfectamente optimizado. La orientación del edificio fue calculada para que ninguna habitación de huéspedes enfrentara directamente el brutal sol del oeste de Texas. Los ascensores, conductos de lavandería, escaleras de servicio y otras instalaciones operacionales fueron estratégicamente colocados en el lado oeste del edificio, liberando el espacio más valioso, con mejor orientación para las habitaciones de huéspedes que pagaban. El Dallas Hilton también fue uno de los primeros hoteles en Texas en tener aire acondicionado central en todas las habitaciones, una innovación costosa que Conrad insistió en incluir a pesar de las objeciones de sus contadores sobre el gasto. Conrad argumentó correctamente que los huéspedes pagarían precios premium por ese nivel de comodidad, especialmente durante los veranos texanos infernales. Tenía razón. El Dallas Hilton pudo cobrar tarifas 20% más altas que hoteles competidores sin aire acondicionado. Cada habitación también tenía su propio baño privado completo, algo que todavía era relativamente inusual en 1925, cuando muchos hoteles económicos aún tenían baños compartidos en los pasillos. Conrad entendía que los viajeros de negocios y las familias de clase media, en ascenso, esperaban y valoraban la privacidad de un baño propio. También instaló teléfonos en cada habitación para llamadas internas y externas, otra característica que diferenciaba el Hilton de hoteles más antiguos y menos modernos. El Dallas Hilton abrió sus puertas con gran fanfarria en 1925 y fue instantáneamente un éxito rotundo que superó las proyecciones más optimistas. Los periódicos locales lo celebraron como el hotel más moderno de Texas. Los huéspedes quedaron impresionados por el aire acondicionado, los baños privados y la atención meticulosa a cada detalle de comodidad. El hotel operó con tasas de ocupación superiores al 90% desde prácticamente el primer mes. Conrad había demostrado que su modelo de negocio funcionaba no solo con hoteles pequeños comprados y renovados, sino también con grandes propiedades nuevas construidas desde cero según su visión. El éxito del Dallas Hilton validó completamente la estrategia de Conrad y le dio la confianza para expandirse aún más agresivamente. En los siguientes 5 años, de 1925 a 1930, Conrad abrió literalmente un nuevo hotel cada año. El Abilene Hilton en 1927, el Waco Hilton en 1928, el Lubbock Hilton en 1929 y el impresionante El Paso Hilton en 1930. Para finales de la década de los 20, Conrad Hilton poseía u operaba 8 hoteles prósperos en Texas, empleaba a cientos de personas y era reconocido como uno de los hoteleros más exitosos e innovadores del suroeste. Su nombre comenzaba a ser conocido más allá de Texas. Artículos en revistas de la industria hotelera destacaban sus técnicas innovadoras de gestión y su filosofía de maximizar la eficiencia espacial. Otros hoteleros comenzaban a copiar sus métodos. Conrad Hilton, a los 42 años, parecía estar en camino de construir algo verdaderamente significativo y duradero. Su vida personal también parecía estabilizarse. Se había casado con Mary Adelaide Barron en 1925, el mismo año que abrió el Dallas Hilton. Adelaide provenía de una buena familia y parecía ser la pareja perfecta para un empresario en ascenso. Juntos tendrían 3 hijos en los próximos años. Conrad Nicholson Hilton Jr. nació en 1926, William Barron Hilton en 1927 y Eric Michael Hilton en 1933. Desde el exterior, Conrad Hilton
tenía todo lo que un hombre podía desear: un negocio próspero, una familia creciente, el respeto de su comunidad. Parecía que nada podía detenerlo. Sus hoteles generaban cientos de miles de dólares en ingresos anuales. Había pagado sus deudas iniciales y ahora tenía capital suficiente para expandirse aún más. Estaba considerando seriamente expandirse más allá de Texas, hacia Nuevo México, Oklahoma y Luisiana. El futuro parecía ilimitado. Pero entonces llegó octubre de 1929 y todo cambió de la noche a la mañana de la manera más catastrófica posible. El crack bursátil de 1929 no fue simplemente una caída en los precios de las acciones. Fue el colapso completo del sistema financiero estadounidense, tal como existía. El martes negro, 29 de octubre de 1929, el mercado de valores perdió 14.000 millones de dólares en un solo día. Una suma astronómica, equivalente a cientos de miles de millones en dinero actual. Pero ese fue solo el comienzo. En los meses siguientes, el colapso se aceleró como una avalancha imparable. Para 1932, el mercado había perdido casi el 90% de su valor total. 9 de cada 10 dólares invertidos simplemente desaparecieron. Los bancos quebraron en cascada. Más de 9.000 bancos cerraron permanentemente entre 1930 y 1933. Cada banco que quebraba se llevaba los ahorros de vida de miles de familias. No había seguro de depósitos federales en esa época. Si tu banco quebraba, perdías todo sin recurso legal alguno. Las fábricas cerraron masivamente. Para 1933, la producción industrial había caído más del 40%. Un cuarto de la fuerza laboral estadounidense estaba desempleada. 25%. Eso significa que en una familia promedio de 4 personas, uno de los adultos no tenía trabajo. Y para aquellos que mantenían empleos, los salarios cayeron dramáticamente. Los que tenían la suerte de trabajar, a menudo ganaban la mitad o menos de lo que ganaban antes del crash. Las granjas fueron ejecutadas en números sin precedentes. Los precios agrícolas colapsaron porque nadie tenía dinero para comprar comida, y los agricultores no podían pagar sus hipotecas. Había la paradoja cruel de comida pudriéndose en los campos mientras la gente pasaba hambre en las ciudades, porque no podían permitirse comprarla. Las tormentas de polvo del Dust Bowl empeoraron la situación en las grandes llanuras, obligando a cientos de miles de familias a abandonar sus tierras y migrar hacia el oeste buscando trabajo que no existía. Y la industria de viajes, que había florecido durante los prósperos años 20, cuando los estadounidenses de clase media descubrían el placer de viajar por carretera y alojarse en hoteles, se evaporó casi completamente de la noche a la mañana. Absolutamente nadie tenía dinero para gastar en frivolidades, como estancias en hoteles, cuando millones literalmente no podían alimentar a sus familias. Los trabajadores petroleros, que habían sido la columna vertebral de los ingresos del Mobley y otros hoteles de Conrad, perdieron masivamente sus empleos cuando los precios del petróleo se desplomaron a niveles catastróficamente bajos. Los campos petroleros, que habían bombeado millones de barriles, cerraron porque ya no era rentable extraer el petróleo. Los hombres de negocios que antes viajaban regularmente entre ciudades cerrando tratos, ahora se quedaban desesperadamente en sus oficinas, tratando simplemente de mantener a flote sus propias compañías tambaleantes día a día. Las familias que antes tomaban vacaciones ocasionales, ahora luchaban por sobrevivir con comidas escasas de sopa de caridad. Mucho menos podían permitirse viajar. Conrad vio con horror creciente y una sensación de impotencia absoluta cómo su imperio cuidadosamente construido durante una década tambaleaba peligrosamente al borde del colapso total. Los hoteles que habían estado llenos hasta el tope, con listas de espera apenas unos meses antes del crash, ahora tenían habitaciones vacías noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes. El Dallas Hilton, su orgullo y alegría, el hotel más moderno de Texas, con aire acondicionado en todas las habitaciones, operaba con tasas de ocupación del 20%. 20% significaba que 80 de cada 100 habitaciones
estaban vacías cada noche. Los ingresos se desplomaron precipitadamente en todos sus hoteles simultáneamente. En algunos meses, los ingresos totales apenas cubrían los costos operacionales básicos, como salarios del personal mínimo y servicios públicos. No quedaba nada para pagar las hipotecas y préstamos que Conrad había tomado para comprar y construir sus hoteles. Las deudas se acumularon implacablemente mes tras mes. Los bancos comenzaron a enviar cartas de advertencia, luego cartas de demanda, luego amenazas de ejecución hipotecaria. En 1931, solo 2 años después del crash inicial, Conrad debía personalmente más de $500,000, una suma absolutamente astronómica en aquella época que equivaldría a decenas de millones en valor actual. Era una deuda tan masiva que parecía matemáticamente imposible de pagar alguna vez. Muchos de sus competidores directos en la industria hotelera se rindieron completamente durante esos primeros años brutales de la depresión. Vendieron sus propiedades a pérdidas masivas, aceptando centavos por cada dólar invertido, solo para escapar de las deudas aplastantes. Otros declararon bancarrota humillante, permitiendo que los bancos tomaran sus hoteles y los vendieran en subasta pública. Algunos simplemente abandonaron físicamente sus propiedades en medio de la noche y huyeron a otros estados, dejando que los bancos se ocuparan de edificios vacíos. Pero Conrad Hilton no era en absoluto de los que se rendían fácilmente. Incluso cuando parecía que literalmente el mundo entero se estaba desmoronando económicamente a su alrededor y que el éxito que había construido se evaporaba como agua en el desierto. Había algo en Conrad, una terquedad casi irracional, una fe inquebrantable en que las cosas eventualmente mejorarían, que lo mantenía luchando cuando hombres más sabios habrían admitido la derrota. Una historia que se volvió legendaria dentro de la familia Hilton y que Conrad mismo contaba frecuentemente en sus últimos años con emoción visible, cuenta que en los días más oscuros de 1931, cuando Conrad apenas podía alimentar a su propia familia y parecía inevitable que perdería absolutamente todo lo que había construido en una década de trabajo incansable, un joven botones que trabajaba en uno de sus hoteles se le acercó en secreto una noche tarde. El chico, cuyo nombre se ha perdido en la historia, pero cuya generosidad nunca fue olvidada, había ahorrado meticulosamente $300 de sus propinas durante años de trabajo duro y servicio leal, sus ahorros de toda una vida joven. Sin que absolutamente nadie se lo pidiera o sugiriera, sin que Conrad supiera nada de la situación financiera del joven, el botones le dijo simplemente a Conrad que tomara el dinero para alimentarse a sí mismo y a su familia durante la crisis. Era un gesto extraordinario de lealtad humana, profunda y fe inquebrantable en su jefe, que Conrad nunca, jamás olvidaría durante el resto de su larga vida. Décadas después, cuando Conrad era uno de los hombres más ricos de América, rastreó personalmente a ese botones ya anciano y le pagó muchísimo más de lo que había prestado, con intereses generosos acumulados durante décadas. Y fue precisamente en esos momentos más oscuros de desesperación absoluta que Conrad desarrolló la filosofía de supervivencia empresarial y los métodos de gestión ultraeficientes que lo llevarían no solo a sobrevivir milagrosamente la depresión, sino eventualmente a prosperar extraordinariamente más allá de ella, de maneras que nadie podría haber predicho en aquellos días oscuros. Contra todo pronóstico, aparentemente imposibles de superar, logró mantener tanto su cordura mental como su control sobre al menos parte sustancial de su negocio durante esos años devastadores que quebraron a hombres mucho más ricos, más establecidos y aparentemente más fuertes. Perdió 3 de sus 8 hoteles, inevitablemente en el camino, sacrificios dolorosos, pero necesarios para mantener a flote el núcleo del imperio que había construido con tanto sacrificio. En 1931, enfrentando deudas literalmente imposibles de pagar, con los ingresos actuales que apenas cubrían gastos operacionales, Conrad tuvo que hacer un acuerdo desesperado y profundamente humillante con una familia adinerada de Texas. Los Moody, una dinastía rica de Galveston, con fortunas hechas en algodón,
envío marítimo y banca que se remontaban a generaciones, tomaron control de varias de sus mejores propiedades a cambio de saldar algunas de sus deudas más urgentes y amenazadoras con acreedores que exigían pago inmediato. Conrad fue contratado como simple gerente asalariado de los mismos hoteles que él había construido o comprado con tanto sacrificio personal. Era una humillación devastadora y profundamente personal que lo atormentaría por años. Había pasado de ser el propietario orgulloso y visionario de un imperio hotelero en crecimiento constante a ser un empleado asalariado, administrando propiedades que ya no le pertenecían legalmente. Pero incluso en esta posición terriblemente reducida y humillante, que muchos hombres orgullosos no habrían podido soportar psicológicamente, Conrad aprendió lecciones comerciales invaluables que usaría por el resto de su vida y que transmitió a sus hijos. Aprendió a operar exitosamente con márgenes increíblemente estrechos, que habrían quebrado a operadores menos eficientes. Desarrolló técnicas de gestión que maximizaban la eficiencia operacional en cada detalle y minimizaban despiadadamente el desperdicio hasta niveles nunca antes vistos en la industria. Una de sus innovaciones más famosas de este período brutal fue su obsesión casi cómica con ahorrar literalmente cada centavo posible en las operaciones diarias. Se cuenta que Conrad calculó meticulosamente que podía ahorrar exactamente 5 centavos por habitación por noche si optimizaba absolutamente cada aspecto de las operaciones diarias, desde el uso de jabón hasta la lavandería. 5 centavos no suena como mucho dinero para nadie. Pero Conrad entendía las matemáticas. Multiplicado por cientos de habitaciones durante meses y años, se sumaba a cantidades significativas que literalmente marcaban la diferencia entre beneficios y pérdidas, entre supervivencia y bancarrota. Introdujo tarifas especiales promocionales de $1 por noche para atraer a huéspedes durante los peores días de la depresión, cuando la mayoría de los hoteles permanecían completamente vacíos. Una estrategia de marketing revolucionaria que mantuvo algunos ingresos fluyendo constantemente cuando otros hoteles estaban completamente vacíos semana tras semana, generando 0 ingresos. $1 por noche apenas cubría costos, pero al menos mantenía las habitaciones ocupadas y generaba algo de efectivo para pagar servicios públicos y salarios mínimos. La sociedad forzada con los Moody no duró mucho tiempo, debido a personalidades y visiones comerciales fundamentalmente incompatibles. Las personalidades fuertes chocaron repetidamente sobre decisiones operacionales. Los Moody querían reducir servicios y despedir personal para minimizar pérdidas. Conrad argumentaba que eso destruiría la reputación de los hoteles a largo plazo. Las visiones comerciales diferían fundamentalmente sobre casi todo. Y en 1932, apenas 9 meses después de formar su asociación, que parecía la única manera de salvar los hoteles, Conrad y los Moody decidieron mutuamente separarse antes de que las tensiones destruyeran completamente la relación. Pero la separación no fue en absoluto pacífica ni simple como ambas partes habían esperado inicialmente. Los Moody y Conrad se demandaron y contrademandaron mutuamente y amargamente en tribunales de Texas, peleando ferozmente sobre los términos exactos de su acuerdo de separación y quién tenía derechos legales sobre qué propiedades específicamente. Conrad reclamaba apasionadamente que le correspondía legalmente 1/3 de todos los hoteles y 1/3 de las acciones de la compañía, según su acuerdo original verbal con los Moody. Los Moody argumentaban vehementemente lo contrario, citando diferentes interpretaciones del acuerdo verbal y afirmando que Conrad no tenía derecho a nada, porque técnicamente ellos habían pagado sus deudas y, por lo tanto, poseían los hoteles completamente. El litigio costoso se extendió dolorosamente durante más de un año, mientras abogados de ambos lados presentaban mociones y contramociones interminables, gastando dinero que ninguna de las partes realmente tenía en honorarios legales que aumentaban cada mes. Mientras tanto, Conrad continuaba luchando desesperadamente por simplemente mantener su cabeza fuera del agua financieramente, administrando hoteles día a día, mientras gastaba sus noches en reuniones agotadoras con abogados preparando el caso legal. En 1933,
mientras Conrad todavía batallaba contra los Moody en los tribunales gastando dinero que no tenía en abogados que cobraban tarifas por hora exorbitantes, sucedió algo inesperado, que cambió dramáticamente la situación a favor de Conrad de manera casi milagrosa. Los Moody mismos, a pesar de su riqueza considerable acumulada durante generaciones, cayeron en impago del préstamo del El Paso Hilton que habían asumido como parte del acuerdo original de rescate. La depresión había golpeado incluso a familias ricas como los Moody más duramente de lo que habían anticipado en sus peores escenarios. Sus inversiones en algodón habían colapsado. Su negocio de envío marítimo sufría con el comercio global contraído. De repente, Conrad vio una oportunidad brillante en medio del desastre general que consumía la economía. Si podía reunir el dinero para pagar ese préstamo directamente al banco, antes de que el hotel fuera ejecutado, podría recuperar el Paso Hilton de las manos de los Moody y de la amenaza de ejecución hipotecaria. Era una oportunidad arriesgada pero potencialmente salvadora que podría cambiar completamente su situación. De alguna manera, casi milagrosa, que Conrad mismo, más tarde, describió como providencial, combinando préstamos personales de amigos leales de Nuevo México, que todavía creían en él a pesar de todo, vendiendo posesiones personales valiosas, incluidos joyas familiares, e hipotecando hasta su propia casa, que ponía en riesgo el techo de su familia, Conrad logró reunir los $30,000 necesarios para recomprar el Paso Hilton directamente de los acreedores bancarios antes de que fuera ejecutado y vendido en subasta. Fue su primera victoria real en años de derrotas continuas y humillaciones públicas. Una pequeña pero enormemente significativa luz de esperanza en la oscuridad económica abrumadora que había consumido su vida durante casi 4 años interminables. En 1934, después de más de un año de litigio agotador emocional y financieramente, Conrad finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con los Moody que terminó el destructivo conflicto legal que estaba consumiendo recursos de ambos lados. Los términos no eran ideales para ninguna parte, pero ambos estaban exhaustos del litigio que parecía no tener fin. Los Moody le prestaron generosamente $95,000 que Conrad necesitaba desesperadamente para consolidar otras deudas pendientes con múltiples acreedores, y le devolvieron el control total de los hoteles de Lubbock, Dallas y Plainview que habían estado administrando durante la asociación tumultuosa. A cambio, Conrad renunció a cualquier reclamo sobre otros activos disputados y aceptó términos de pago del préstamo que requerirían años de trabajo duro, continuo para cumplir. Cuando el polvo finalmente se asentó, después de años de batalla legal y financiera que había consumido completamente su vida, Conrad todavía controlaba firmemente 5 de sus 8 hoteles originales. No era el imperio de 8 hoteles prósperos que había tenido antes del crash de 1929, pero considerando que más del 80% de los hoteleros estadounidenses habían perdido absolutamente todo durante la depresión, retener 5 hoteles operacionales era un logro casi milagroso. Según el propio Conrad en sus memorias posteriores, escritas décadas después cuando era anciano, mientras los propietarios de hoteles de la era de la depresión salvaban en promedio menos de un hotel de cada 5 que poseían antes del crash, apenas un 20% de supervivencia, él había emergido milagrosamente con 5 de sus 8, un 62% de supervivencia. Era una tasa extraordinaria que hablaba de su tenacidad sobrehumana, su ingenio comercial y su pura terquedad en negarse a rendirse incluso cuando la rendición parecía la única opción racional. Y lo que era aún más impresionante, desde cualquier perspectiva financiera, para el verano de 1937, mediante trabajo absolutamente incansable que ocupaba prácticamente cada hora de vigilia, sacrificio personal constante de cualquier lujo o comodidad, y gestión meticulosa de cada centavo que entraba o salía, Conrad había pagado completamente todas sus deudas masivas acumuladas durante los peores años de la depresión. Era un logro extraordinario que muy pocos empresarios de esa era devastadora lograron realizar. La mayoría de los que sobrevivieron la depresión lo hicieron arrastrando deudas durante décadas hasta los años 50. Conrad
lo había logrado en menos de una década desde el crash inicial. La depresión había resultado ser un contratiempo brutal y devastador, que casi lo destruye completamente, pero definitivamente no el final del camino para Conrad Hilton, como había sido para tantos otros hoteleros, más grandes y aparentemente más fuertes financieramente. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, cómo se levantaron imperios empresariales y qué familias dominaron la historia, este canal te trae historias reales cada semana, mezclando ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el rumbo del mundo. Ahora, volvamos a la historia. Un obstáculo masivo que lo había llevado literalmente al borde de la ruina total financiera y emocional, sí, pero no una derrota fatal definitiva que terminara su carrera. Había aprendido lecciones profundas sobre resistencia empresarial, adaptación creativa ante circunstancias imposibles y supervivencia en tiempos económicamente apocalípticos que lo servirían excepcionalmente por el resto de su vida larga y eventualmente extraordinariamente exitosa. Más importante aún, a largo plazo para su futuro empresarial, había desarrollado una reputación de hierro sólida en la industria hotelera y en círculos financieros de ser un hombre que siempre, invariablemente, pagaba sus deudas sin importar cuánto tiempo tomara o cuánto sacrificio requiriera, que cumplía religiosamente su palabra, dada incluso cuando hacerlo lo perjudicaba financieramente, y que simplemente no se rendía nunca sin importar cuán oscuras se pusieran las circunstancias o cuán imposible pareciera la situación. Esta reputación de integridad absoluta y perseverancia sobrehumana resultaría absolutamente invaluable en los años venideros, cuando buscara financiamiento para expansiones mayores y más ambiciosas. Los banqueros que habían visto a Conrad luchar durante la depresión, que lo habían visto pagarles hasta el último centavo que les debía cuando podría fácilmente haber declarado bancarrota y empezado de nuevo sin esas deudas, confiaban en él de una manera que no confiaban en otros empresarios que habían usado la bancarrota como estrategia. Para finales de los años 30, la economía estadounidense comenzaba finalmente a recuperarse lentamente, dolorosamente de los peores años de la depresión que habían devastado al país durante casi una década. No era una recuperación rápida o completa que restaurara inmediatamente la prosperidad de los años 20. Millones todavía estaban desempleados en 1938. La pobreza todavía era generalizada en ciudades y campos, pero al menos la economía había dejado de contraerse implacablemente y comenzaba a crecer marginalmente de nuevo por primera vez desde el crash. La Segunda Guerra Mundial se avecinaba ominosamente en Europa, donde Hitler había llegado al poder y comenzaba su expansión agresiva, y aunque Estados Unidos todavía mantenía su neutralidad oficial y la mayoría de los estadounidenses querían desesperadamente evitar involucrarse en otra guerra europea, la economía de guerra comenzaba gradualmente a impulsar la producción industrial doméstica. Las fábricas reabrían para producir armamento y equipamiento que se vendía a Gran Bretaña y Francia, que se preparaban para la guerra inevitable. Los empleos regresaban lentamente a las ciudades industriales. Los salarios comenzaban a subir marginalmente, después de años de caídas. Los viajeros regresaban cautelosamente a las carreteras con algo de dinero nuevamente en sus bolsillos para gastar en alojamiento. Los hoteles comenzaban a llenarse nuevamente con cierta regularidad por primera vez en casi una década devastadora, y Conrad Hilton estaba perfectamente posicionado y preparado mental y financieramente para capitalizar agresivamente la recuperación económica, de maneras que sus competidores debilitados no podían igualar. Había sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Había mantenido sus hoteles operando eficientemente cuando otros fueron ejecutados. Había pagado sus deudas cuando otros las habían repudiado en bancarrota. Y ahora, con la economía mejorando gradualmente y con su reputación de integridad completamente intacta, tenía acceso a crédito bancario que otros empresarios dañados por bancarrotas y reputaciones arruinadas no podían obtener a ninguna tasa de interés. En 1938, Conrad hizo una adquisición audaz y estratégicamente significativa
que marcó claramente el comienzo de su expansión más allá de las fronteras de Texas, donde había construido su imperio inicial desde cero. Compró el prestigioso hotel Sir Francis Drake en San Francisco, California. Su primera propiedad importante fuera del estado natal, que lo había visto construir todo. Era una señal inequívoca de que Conrad tenía ambiciones gigantescas que trascendían completamente las fronteras de Texas y el suroeste. Veía toda América, de costa a costa, de frontera a frontera, como su terreno potencial de juego comercial para las próximas décadas. El Sir Francis Drake no era un hotel modesto como el Mobley, era un hotel de lujo con 500 habitaciones en el corazón de San Francisco, una de las ciudades más importantes y cosmopolitas de la costa oeste. Era significativamente más grande y más prestigioso que cualquier hotel que Conrad había poseído antes en Texas. Y estaba en California, cruzando fronteras estatales por primera vez. Era una declaración audaz de que Conrad Hilton veía toda América, de costa a costa, de frontera a frontera, como su terreno potencial de juego comercial para las próximas décadas de expansión. Pero mientras Conrad estaba construyendo metódicamente su imperio hotelero, con determinación implacable y enfoque láser durante todos estos años, primero sobreviviendo la depresión y luego expandiéndose agresivamente durante la recuperación, también estaba construyendo simultáneamente otro tipo de legado paralelo, uno mucho más personal, pero que resultaría considerablemente más problemático, oscuro y trágico de maneras que nadie podría haber anticipado. En 1925, el mismo año exacto en que abrió con gran fanfarria el Dallas Hilton que llevaba su nombre, Conrad conoció y se casó con su primera esposa, Mary Adelaide Barron. Adelaide provenía de una familia respetable de clase media de Kentucky y parecía ser una pareja apropiada y socialmente aceptable para un joven empresario ambicioso en claro ascenso económico. Era educada, refinada, devota católica como Conrad, y entendía las demandas de ser esposa de un hombre de negocios obsesivo. Juntos comenzaron a sentar las bases de lo que sería el legado familiar Hilton, más allá de los hoteles y el dinero. Adelaide le dio a Conrad 3 hijos varones en rápida sucesión durante los siguientes años. Primero llegó Conrad Nicholson Hilton Jr. en 1926, a quien todos llamarían Nicky desde pequeño. Un año después, en 1927, nació William Barron Hilton, quien llevaría el apellido materno de Adelaide como su nombre propio. Y finalmente, en 1933, en plena depresión cuando Conrad luchaba desesperadamente por salvar su imperio, llegó Eric, Michael Hilton, completando lo que parecía ser la primera generación perfecta de herederos, Hilton varones que continuarían el legado. Durante varios años, desde el exterior superficial al menos, parecía que Conrad había logrado equilibrar exitosamente tanto su vida profesional obsesiva como personal. Tenía un negocio hotelero en crecimiento, a pesar de los enormes desafíos de la depresión, una esposa dedicada que le había dado 3 hijos varones saludables y el respeto considerable de la comunidad empresarial tejana. Parecía la imagen perfecta del sueño americano, hecho realidad a través del trabajo duro. Un inmigrante noruego había llegado a Nuevo México con nada, y su hijo ahora poseía hoteles en múltiples ciudades, pero las apariencias, como tan frecuentemente sucede en familias ricas, donde se presentan fachadas públicas cuidadosamente construidas, eran profundamente engañosas. En 1934, apenas un año después del nacimiento de Eric, su tercer hijo, el matrimonio de Conrad y Adelaide se desmoronó irremediablemente bajo el peso de incompatibilidades que ya no podían ignorarse. Los detalles exactos de lo que causó la ruptura final nunca fueron completamente revelados públicamente por ninguna de las partes, manteniendo un velo de privacidad típico de esa época, donde los divorcios eran todavía escandalosos socialmente. Pero el divorcio fue un hecho legal consumado en 1934. La imagen, cuidadosamente cultivada de la familia perfecta, que habían construido durante años, se fracturó irreparablemente ante los ojos de la sociedad tejana. Adelaide se llevó a los 3 niños pequeños a vivir con ella permanentemente, y Conrad
se encontró dolorosamente dividido entre su obsesión consumidora con construir su imperio hotelero, que requería atención constante, y sus responsabilidades como padre divorciado, que veía a sus hijos solo ocasionalmente los fines de semana cuando el trabajo lo permitía. A pesar de la considerable turbulencia emocional del divorcio, que habría devastado a muchos hombres, Conrad característicamente no permitió que su vida personal interfiriera significativamente con sus ambiciones comerciales inquebrantables que siempre venían primero. Si acaso, parecía trabajar aún más duro después del divorcio, como si el trabajo incesante pudiera llenar el vacío emocional dejado por el colapso de su matrimonio y la separación de sus hijos. A medida que la depresión terminaba gradualmente y la economía se recuperaba lentamente, continuó expandiendo su imperio hotelero con determinación renovada y aún más intensa que antes. Pero su corazón, o al menos su deseo humano, de compañía y validación personal, eventualmente necesitaba algo más que balances financieros positivos y contratos hoteleros exitosos. Conrad pasó aproximadamente 8 años curando su desamor después del divorcio doloroso con Adelaide, enfocándose intensamente en los negocios durante el día, mientras supervisaba cada detalle operacional, en sus responsabilidades limitadas como padre distante de sus 3 hijos durante los fines de semana ocasionales, cuando encontraba tiempo, y en construir algo que perdurara más allá de su propia existencia mortal. Pero en 1942, cuando Conrad tenía ya 54 años y era un hombre establecido, exitoso y cada vez más reconocido nacionalmente, puso sus ojos en una nueva novia potencial que cambiaría su vida completamente. Y esta vez no sería una mujer desconocida, de clase media de Kentucky o Texas. Sería alguien genuinamente famosa internacionalmente, glamorosa, más allá de cualquier estándar, exótica y europea. Alguien que cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber anticipado, casi todas ellas para peor, según confesaría, en sus últimos años. Su nombre era Zazesa Gabor, una socialité y actriz húngara, de solo 25 años, que había llegado a Estados Unidos apenas un año antes, en 1941, huyendo literalmente del caos y la violencia que se extendían inexorablemente por Europa mientras la Segunda Guerra Mundial consumía el continente en fuego y sangre. Gabor, junto con sus 2 hermanas igualmente hermosas y sofisticadas, Magda y Eva, que también se volverían famosas, había huido de Budapest cuando la situación se volvió demasiado peligrosa para judíos y figuras públicas. Las hermanas Gabor eran extraordinariamente famosas en Hungría y círculos europeos por su belleza casi sobrenatural que parecía desafiar la edad, su sofisticación innata que venía de años de educación refinada, y su conexión privilegiada con la alta sociedad europea que les abría puertas en todas partes. Su madre, Jolie Gabor, era una joyera exitosa y ambiciosa en Budapest, que había criado a sus 3 hijas específicamente con el objetivo calculado de que se casaran extremadamente bien con hombres ricos y poderosos, y moverse con gracia natural en círculos de élite internacional donde el dinero y el poder convergían. Y las 3 hermanas cumplieron y excedieron las expectativas calculadas de su madre dominante, cada una convirtiéndose en figuras sociales prominentes que se casarían múltiples veces con hombres extremadamente ricos y poderosos a lo largo de sus vidas largas y glamorosas. Cuando Conrad conoció a César en un club nocturno exclusivo de Los Ángeles, frecuentado por la élite de Hollywood y empresarios ricos, Gabor acababa de terminar oficialmente su primer matrimonio con un diplomático turco llamado Burhan Belge, del que había estado separada por meses. Era joven, solo 25 años, comparado con los 54 de Conrad, extraordinariamente hermosa, con rasgos casi perfectos que la cámara adoraba, con un acento húngaro distintivo que los hombres estadounidenses encontraban absolutamente irresistible y exótico en esa era, y tenía una personalidad naturalmente efervescente y coqueta que iluminaba instantáneamente cualquier habitación en la que entraba con su risa contagiosa. Para Conrad, un hombre de negocios indudablemente exitoso y rico,
pero esencialmente provinciano de Nuevo México, que nunca había viajado a Europa ni experimentado la alta sociedad europea. Gabor representaba todo lo que el viejo mundo legendario tenía que ofrecer en términos de glamour internacional, sofisticación aristocrática heredada y clase europea. Gabor probablemente lo vio inicialmente como un héroe, salvador potencial, cuando se conocieron en ese club nocturno de Los Ángeles. Un hombre poderoso, extremadamente rico, con fortuna creciente y bien conectado políticamente, que no solo podía ofrecerle seguridad financiera y legal en un país extranjero durante tiempos peligrosos de guerra global, sino que también tenía los recursos económicos sustanciales y conexiones políticas necesarias para ayudar a su familia, que todavía estaba atrapada peligrosamente en la Europa devastada por la guerra. Y efectivamente, Conrad usó generosamente su influencia considerable y dinero para ayudar a los padres de Gabor a escapar de Hungría cuando la situación se volvió crítica, sacándolos de una Europa devastada por bombardeos y genocidio y trayéndolos a la seguridad de Estados Unidos, donde podrían vivir sin miedo. Era un gesto genuinamente generoso y heroico que Gabor inicialmente interpretó como evidencia del buen corazón de Conrad y su carácter decente. Se casaron el 10 de abril de 1942 en una ceremonia católica que atrajo considerable atención fascinada de los medios de comunicación que adoraban este tipo de historias románticas. Un magnate hotelero estadounidense, maduro de 54 años, casándose con una glamorosa actriz y socialité húngara de 25, era exactamente el tipo de historia romántica que el público adoraba durante los oscuros días de la guerra, cuando necesitaban desesperadamente distracciones alegres de las noticias terribles del frente. Al principio, todo parecía absolutamente perfecto desde el exterior superficial que veía la prensa. Conrad había conquistado románticamente a una belleza europea famosa 29 años más joven que él. Gabor tenía la seguridad financiera envidiable y el estatus social elevado en la alta sociedad estadounidense que había buscado desde niña. Parecía un matrimonio literalmente, hecho en Hollywood, con todas las bendiciones posibles. Pero esa imagen, cuidadosamente construida de perfección, no duró demasiado tiempo antes de comenzar a agrietarse. Pronto su matrimonio comenzó a agrietarse peligrosamente, bajo el peso de personalidades profundamente incompatibles, expectativas imposibles de cumplir mutuamente, y lo que Gabor más tarde describiría públicamente como el comportamiento sistemáticamente controlador y emocionalmente abusivo de Conrad, que trataba de moldearla en algo que no era. Según el relato detallado y devastador de Gabor en su autobiografía posterior publicada décadas después, cuando ya era seguro hablar sin temor a represalias, Conrad no la elevaba o celebraba como esposa igual y compañera respetada. En cambio, parecía deliberadamente disminuirla, tratándola más como una posesión valiosa que exhibir que como una pareja respetada con voz propia, como si ella fuera simplemente otro activo más en su creciente cartera de propiedades, valiosas, algo que poseer, controlar estrictamente y exhibir con orgullo en lugar de amar genuinamente, respetar como igual y valorar por quien era. Uno de los ejemplos más reveladores y simbólicos del comportamiento controlador de Conrad fue su insistencia inflexible en cambiar el nombre de Gabor completamente. Ya no sería Tzadesa, el nombre exótico y distintivo con el que se había hecho famosa internacionalmente, el nombre que representaba su identidad húngara única y su personalidad efervescente. Ahora Conrad la llamaría Georgia, un nombre americano común y corriente sin ninguna distinción. Era una americanización forzada que Gabor encontró profundamente ofensiva, humillante y representativa de todo lo que estaba mal en su matrimonio desde el principio. Gabor más tarde escribió en su autobiografía explosiva, publicada en 1991, que esta decisión aparentemente pequeña de Conrad de cambiar su nombre simbolizaba todo en lo que eventualmente se convertiría su matrimonio completamente disfuncional y destructivo. Mis raíces húngaras fueron arrancadas violentamente de raíz, sin consideración, y mi trasfondo cultural completamente ignorado,
como si no tuviera ningún valor. Escribió con amargura visible en cada palabra. Pronto, descubrí dolorosamente que mi matrimonio con Conrad significaba el fin completo de mi libertad personal y mi identidad como individuo. Mis propias necesidades emocionales fueron completamente ignoradas y desechadas como irrelevantes e infantiles. Le pertenecía a Conrad como una de sus propiedades hoteleras, algo que poseer y controlar, escribió devastadoramente. Esas palabras brutalmente honestas, escritas desde su propia perspectiva dolorosa, décadas después, cuando ya era completamente seguro hablar sin temor a represalias legales o sociales, revelaban la naturaleza profundamente disfuncional de su relación matrimonial que ocultaban en público. Era un matrimonio marcado por el control unilateral, patriarcal, la dominación masculina tradicional extrema y la supresión sistemática de la identidad y personalidad de Gabor, y estaba condenado desde el principio al fracaso, aunque ni Conrad ni Gabor querían admitirlo públicamente durante varios años, por razones de imagen social y reputación. Unos meses antes de que su divorcio se finalizara oficialmente en los tribunales, Gabor dio a luz a su única hija biológica. Constance Francesca Hilton nació el 10 de marzo de 1947 en un hospital de Nueva York. Aunque el nacimiento de Francesca conectaría para siempre biológicamente a Conrad y Gabor a través de su hija compartida, era un vínculo ensombrecido por una oscuridad perturbadora y profundamente inquietante que saldría a la luz pública explosiva décadas más tarde causando escándalo. La boda fue celebrada el 6 de mayo de 1950 en la Iglesia del Buen Pastor en Beverly Hills ante una multitud enorme y entusiasta. Miles de fans histéricos se agolparon afuera durante horas, comenzando desde la madrugada, gritando y tratando desesperadamente de ver un vistazo de la novia famosa, cuyas películas habían visto docenas de veces. Fue tratado literalmente como un evento de proporciones casi reales por los medios de comunicación. Taylor, que acababa de protagonizar Father of the Bride, la novia del padre, en una coincidencia irónica perfecta, usó un vestido de novia absolutamente espectacular, diseñado específicamente para la ocasión por el diseñador de vestuario interno del estudio, Helen Rose, que costó miles de dólares. Todo fue cuidadosamente orquestado por MGM para maximizar el valor publicitario del evento mediático. Desde el exterior superficial, parecía un cuento de hadas literalmente hecho realidad en Hollywood. Dorado, una joven y hermosa actriz, en el pináculo absoluto de su carrera inicial, casándose con el apuesto heredero multimillonario de una fortuna hotelera en ascenso. Pero lo que parecía un cuento de hadas, romántico desde afuera, para los millones de fans que siguieron el evento, rápidamente descendió a una pesadilla absoluta, cuando Nikki comenzó a mostrar sus verdaderos colores violentos y su adicción a sustancias durante su luna de miel europea, prolongada que debía durar 14 semanas. Taylor era joven, ingenua a pesar de su fama, y estaba desesperadamente enamorada de la idea romántica del matrimonio perfecto, si no necesariamente de Nikki mismo como persona compleja. Nikki, 4 años mayor que Taylor, y supuestamente más experimentado y maduro, tenía 24 años cuando se casaron. Y ya estaba profunda, y obviamente dependiente de varias sustancias peligrosas, principalmente alcohol consumido, en cantidades extraordinarias pero también otras drogas más fuertes, según testimonios posteriores. También parecía tener un problema de juego extremadamente serio y destructivo, perdiendo regularmente grandes sumas del dinero de su padre en casinos europeos elegantes durante su luna de miel, mientras Taylor observaba horrorizada. Pero lo más peligroso y aterrador para Taylor era su temperamento explosivamente violento cuando bebía, que era casi todo el tiempo durante el viaje europeo, que debía ser romántico. Su estilo de vida de playboy, irresponsable, y sus hábitos peligrosos autodestructivos lo convirtieron en un esposo temperamental, completamente impredecible y físicamente agresivo que arremetía violentamente contra Taylor ante cualquier signo de provocación real o simplemente imaginada en su mente intoxicada. En su autobiografía, Elizabeth Takes Off, publicada en 1988,
Cuando finalmente se sintió segura hablando públicamente sobre sus traumas, Taylor describió con doloroso detalle cómo Nicky se volvió hosco, enojado y abusivo, tanto física como mentalmente, durante su luna de miel de 14 semanas en Europa, que debía ser el comienzo perfecto de su vida, juntos como pareja casada. La transformación fue casi instantánea. Durante el noviazgo de 9 meses, Nicky había sido encantador, atento y completamente sobrio. Pero apenas 2 semanas después de la ceremonia, comenzó a beber compulsivamente de nuevo. Taylor describiría más tarde que veía a Nicky consumir botellas enteras de licor fuerte durante el día, manteniéndose en un estado constante de intoxicación que alteraba completamente su personalidad. Las palizas comenzaron en Francia durante la primera semana de la luna de miel. Taylor intentó ocultarlo con maquillaje y gafas de sol cuando salían en público, avergonzada de que alguien descubriera que su matrimonio de cuento de hadas era una pesadilla. Nicky también era cruel verbalmente, diciéndole que era estúpida, que no era lo suficientemente buena, que solo era valiosa por su fama y conexiones en Hollywood. Era abuso psicológico sistemático, además del físico. Más tarde, le dijo directamente a la famosa periodista Barbara Walters, en una entrevista televisada ampliamente vista y repetida, que había sido un poco como un saco de boxeo humano durante su matrimonio breve con Nicky, que la traumatizó permanentemente y afectó todas sus relaciones futuras. Las consecuencias físicas y emocionales de la violencia sistemática de Nicky fueron escalofriantes y absolutamente trágicas, de maneras que afectarían a Taylor por el resto de su vida. No mucho después de su matrimonio, aparentemente perfecto ante las cámaras, Taylor quedó embarazada del primer hijo de la pareja joven que debía cimentar su unión. Debería haber sido una ocasión alegre y celebrada, el comienzo esperanzador de su familia y el primer nieto de Conrad. Pero trágica y horriblemente, durante uno de sus ataques violentos más brutales alimentados por alcohol y posiblemente otras sustancias, Nicky agredió físicamente a Taylor, con particular brutalidad salvaje e intencional. Según el propio testimonio devastador de Taylor, dado décadas después, Nicky la pateó repetida y deliberadamente en el estómago mientras estaba embarazada, sabiendo perfectamente lo que hacía, causándole un aborto espontáneo traumático. La joven actriz de solo 18 años perdió a su bebé debido directamente a la brutalidad física intencional de su esposo violento, de 24 años. Era un trauma físico y emocional del que nunca se recuperaría completamente durante el resto de su larga vida, que incluiría otros 8 matrimonios. No es sorprendente en absoluto que su matrimonio durara menos de un año completo, a pesar de toda la publicidad y el dinero invertido en la boda. La pareja se divorció oficialmente el 29 de enero de 1951, apenas 205 días después de su extravagante boda pública que había costado decenas de miles de dólares. El divorcio fue otorgado rápidamente bajo los cargos legales de crueldad mental extrema, porque Taylor y sus abogados no querían los detalles físicos específicos en registros públicos. Elizabeth Taylor escapó finalmente de esa relación abusiva destructiva, con cicatrices tanto físicas permanentes como emocionales profundas que la perseguirían por el resto de su vida. Años más tarde, en múltiples entrevistas cuando era seguro hablar, hablaría abiertamente sobre cómo no tenía absolutamente ninguna idea de que Nicky bebía problemáticamente porque había estado completamente sobrio durante sus 9 meses completos de noviazgo cuidadosamente orquestado. Solo 2 semanas después de casarse oficialmente, cuando comenzó a beber nuevamente con venganza durante la luna de miel, Taylor descubrió horrorizada que esa persona violenta y abusiva existía dentro del hombre con el que se había casado ante Dios y la ley, pero sorprendentemente, a pesar del divorcio muy público y absolutamente escandaloso de Elizabeth Taylor, que fue cubierto por todos los periódicos, Nicky todavía era considerado un soltero elegible y deseable en los círculos de Hollywood y la alta sociedad. Su apellido famoso, que abría puertas en todas partes, su acceso a dinero prácticamente ilimitado y sus conexiones sociales poderosas, aparentemente pesaban mucho más que su reputación creciente y bien documentada de ser violento y abusivo
con las mujeres que supuestamente amaba. La actriz Joan Collins, quien más tarde se volvería mundialmente famosa por su papel icónico como Alexis Carrington en la serie Dynasty durante los años 80, que la convirtió en un ícono cultural, también tuvo una relación romántica con Nicky en algún momento de mediados de los años 50, después del divorcio escandaloso de Taylor. En un documental revelador de la BBC de 2024 sobre Elizabeth Taylor, que revisitó su vida, Collins describió a Nicky directamente como loco y peligrosamente inestable, y dijo que su relación había sido bastante volátil y aterradora en múltiples ocasiones. Contó una historia absolutamente escalofriante de cómo una vez, mientras estaban acostados en la cama después de hacer el amor, en lo que debía ser un momento íntimo y romántico entre la pareja, Nicky sacó casualmente una pistola cargada de la mesa de noche y disparó deliberadamente al techo por ninguna razón aparente mientras se reía descontroladamente. Era el comportamiento de alguien profundamente perturbado mentalmente, peligroso, impredecible y potencialmente homicida. Nicky finalmente se casó nuevamente en 1958 con Patricia McClintock, con quien tuvo 2 hijos que llevarían el apellido Hilton, Conrad Nicholson Hilton, tercero nacido en 1960, y Michael Otis Hilton, nacido en 1961. Pero ese matrimonio también se desmoronó, eventualmente en otro divorcio amargo, terminando oficialmente en 1965. Nicky simplemente no podía mantener un matrimonio funcional por más de unos años, un trabajo estable por más de unos meses, o realmente cualquier aspecto de su vida en orden funcional. Mientras Nicky tropezaba destructivamente por su vida, dejando un rastro de destrucción, dolor y mujeres traumatizadas, su padre Conrad y sus hermanos menores continuaban expandiendo metódicamente y exitosamente el legado hotelero de la familia hacia horizontes internacionales. Tristemente, el estilo de vida destructivo de Nicky resolvió el dilema de la sucesión para Conrad de una manera verdaderamente trágica, pero quizás inevitable dado su comportamiento. Como consecuencia directa de décadas de abuso sistemático de alcohol, drogas y el estrés constante de su vida caótica sin propósito, el cuerpo de Nicky finalmente se rindió prematuramente. Nicky murió el 5 de febrero de 1969, 10 años antes que su padre, que vivió hasta los 91 años, sucumbiendo a un ataque cardíaco masivo a la edad de solo 42 años. Su corazón, debilitado y dañado irreparablemente por años de abuso sistemático, simplemente dejó de funcionar. Era una muerte que muchos que lo conocían bien habían predicho durante años mientras lo veían autodestruirse. Lo que le faltaba completamente al primer hijo de Conrad en términos de responsabilidad, visión de negocios y carácter, su segundo hijo lo compensó abundantemente en todos los aspectos. William Barron Hilton, conocido simplemente como Barron desde pequeño, demostró ser absolutamente todo lo que su padre podría haber esperado y soñado en un hijo y heredero. Se involucró activamente en el negocio hotelero a una edad muy temprana, mostrando un interés genuino y una aptitud natural que Nicky nunca había mostrado ni remotamente. Barron mostró el mismo sentido comercial agudo de su padre, la misma ética de trabajo implacable que no aceptaba excusas, la misma visión estratégica a largo plazo que miraba décadas adelante. Trabajó diligentemente en varios roles dentro de la compañía desde posiciones junior, aprendiendo el negocio meticulosamente desde cero en lugar de simplemente esperar heredar un título vacío y una fortuna sin haberla ganado. Barron Hilton no solo continuó el legado hotelero tradicional cuando asumió el liderazgo, lo expandió dramáticamente en direcciones que incluso su visionario padre no había imaginado completamente posibles o rentables. En 1970, Barron tomó la decisión audaz y controvertida de entrar agresivamente al mercado de casinos de Las Vegas, una jugada que transformaría completamente la fortuna de la familia y convertiría a Hilton Hotels en un gigante del entretenimiento. Compró estratégicamente el Las Vegas Hilton y el famoso Flamingo Hotel, originalmente construido por el mafioso Bugsy,
Siegel, aprovechando la industria turística y de juegos en auge explosivo. Para 1972, apenas 2 años después de la adquisición, estas dos propiedades de casino por sí solas representaban asombrosamente el 45% del ingreso total de Hilton Hotels Corporation, casi igualando las ganancias de los otros 160 hoteles tradicionales combinados. Era una concentración de ingresos extraordinaria que demostraba la visión de Barron. Barron también reconoció visionariamente que Las Vegas se convertiría en la capital mundial del entretenimiento en vivo, no solo de juegos de azar. Trajo artistas de clase mundial, como Elvis Presley y Liberace a sus hoteles, atrayendo atención global y aumentando dramáticamente las tasas de ocupación hotelera. Elvis Presley se presentó más de 800 veces en el International Hilton entre 1969 y 1976, convirtiéndolo prácticamente en sinónimo del hotel en la mente del público. Barron también fue pionero en el uso de cámaras de video de circuito cerrado en casinos para seguridad, reemplazando el viejo sistema ineficiente de observadores humanos en espejos bidireccionales, que era costoso y poco confiable. Esta innovación tecnológica se volvería estándar en toda la industria global de casinos y sería copiada por competidores en todo el mundo. Además de los hoteles tradicionales y los casinos que generaban fortunas, Barron tenía pasiones personales que perseguía con la misma intensidad y dedicación que el negocio familiar. En 1960 fundó los Los Angeles Chargers del fútbol americano profesional como parte de la nueva American Football League que competía con la establecida NFL, trasladándolos a San Diego un año después, donde se establecieron permanentemente y construyeron una base de fans leales. En 1966, junto con otros propietarios visionarios de Mid-Atlantic, equipos de la American Football League, incluidos Lamar Hunt y Ralph Wilson, Barron forjó el histórico acuerdo de fusión con la establecida National Football League, que resultó en la creación del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más grandes y lucrativos del mundo entero, que genera miles de millones en ingresos anuales. El primer Super Bowl se jugó en 1967 en Los Ángeles, y Barron estuvo presente como uno de los arquitectos de ese momento histórico. Barron era también un apasionado piloto aviador desde 1947, cuando obtuvo su primera licencia de piloto a los 20 años, con calificaciones profesionales para múltiples motores, helicópteros, planeadores y globos aerostáticos que pilotaba regularmente por placer y negocios. Su amor profundo por la aviación y su comprensión de la industria aérea lo llevó a fundar Air Finance Corporation en 1956, ayudando a pionerear el entonces revolucionario negocio de arrendamiento de aeronaves comerciales que permitía a aerolíneas operar sin comprar aviones costosos. La voz aguda y el comportamiento frívolo que el público asociaba con Paris Hilton eran una máscara cuidadosamente construida para esconder su trauma no procesado. Solo en su documental de 2020 finalmente reveló su verdadera voz natural y personalidad compleja ante el mundo. Desde entonces, Paris ha testificado apasionadamente ante el Congreso de Estados Unidos sobre el abuso institucional sistemático de menores en la industria de escuelas residenciales que operan con mínima supervisión. Ha trabajado incansablemente para aprobar legislación protectora en 15 estados diferentes para proteger a jóvenes vulnerables en instalaciones residenciales que operan sin supervisión adecuada gubernamental. En 2024, viajó personalmente a Jamaica para ayudar a rescatar a 7 niños estadounidenses de un programa abusivo después de que sus padres la contactaran desesperados. La industria de escuelas para adolescentes problemáticos mueve $23.000 millones anuales y afecta a aproximadamente 150.000 niños cada año según estimaciones. Paris ha convertido su trauma en activismo que está cambiando leyes y salvando vidas. Y luego está Francesca Hilton, la hija olvidada, cuya historia cierra este círculo oscuro de manera devastadora. Francesca, nacida el 10 de marzo de 1947, de lo que su madre describió públicamente como violación marital, fue dejada solo
$100.000 en el testamento de Conrad, cuando murió en 1979. Sus medio hermanos, Barron, Eric y el fallecido Nicky, recibieron millones en acciones y propiedades. Ella recibió prácticamente nada comparado con ellos. Francesca inmediatamente contestó el testamento en los tribunales, argumentando que merecía una porción igual como hija biológica de Conrad. Pero perdió la batalla legal después de años de litigio costoso que consumió gran parte de los $100.000 que había recibido. Los abogados de la familia argumentaron exitosamente que Conrad había tratado a Francesca diferente durante su vida y que eso reflejaba sus deseos verdaderos. Francesca luchó toda su vida por encontrar su lugar en el mundo y en la familia. Intentó ser actriz sin éxito real significativo, apareciendo en pequeños papeles que nunca la llevaron a ningún lado. Intentó comedia stand-up en clubes de Los Ángeles, pero nunca despegó como había esperado. Trabajó como fotógrafa de celebridades para tabloides, tomando fotos de las mismas estrellas que había esperado ser. Pero nunca encontró estabilidad financiera o aceptación emocional real en la familia Hilton, que la veía como una vergüenza. En sus últimos años, cayó en pobreza severa que habría sido inconcebible para la hija de Conrad Hilton. Vivió en su automóvil durante períodos largos cuando no podía pagar renta. Se movía entre hoteles baratos de mala muerte cuando podía pagarlos con trabajos ocasionales. Su relación con su madre, Zesa, también era complicada y distante. Después de que Zesa se casara con Frederick Prinz von Anhalt en 1986, Francesca y su padrastro tuvieron conflictos constantes sobre el cuidado de Gabor y eventualmente sobre su fortuna cuando ella cayó en demencia. Von Anhalt controló cada aspecto de la vida de Gabor en sus últimos años, y Francesca fue efectivamente excluida. El 5 de enero de 2015, Francesca Hilton murió sola de un derrame cerebral a los 67 años. La encontraron en su automóvil estacionado en una calle de Los Ángeles. No tenía seguro médico. No tenía familia cerca. Su madre, Tsa Gabor, quien vivió hasta los 99 años muriendo en 2016, nunca fue informada de la muerte de su única hija. Su esposo, Frederick Prinz von Anhalt, decidió unilateralmente no decírselo, afirmando que su condición avanzada de demencia significaba que no lo entendería de todos modos. Es difícil imaginar una tragedia más completa, o un final más solitario para alguien que nació en tanto privilegio. La historia de los Hilton es finalmente una historia profunda, sobre cómo el poder y el dinero pueden tanto construir imperios brillantes como destruir almas humanas. Es sobre cómo los secretos familiares oscuros se transmiten de generación en generación como enfermedades hereditarias. Es sobre cómo el abuso, ya sea de Conrad hacia Zesa, de Nicky hacia Elizabeth Taylor, o de instituciones hacia París, se repite en ciclos viciosos hasta que alguien tiene el coraje de romperlos. Francesca Hilton, quien murió sin hogar y sola en 2015, representa el costo humano más oscuro de esta dinastía. Nació de una violación según su madre, rechazada financieramente por su padre en su testamento, con solo $100.000 cuando sus medio hermanos recibieron millones, y abandonada emocionalmente por ambos lados de su familia. Su madre nunca supo que había muerto. Es la consecuencia más trágica del poder sin responsabilidad moral. Así que la próxima vez que veas ese nombre dorado brillante en la fachada de un hotel Hilton en cualquier ciudad del mundo, recuerda la historia completa. Recuerda a Francesca muriendo sola en su automóvil. Recuerda a Elizabeth Taylor perdiendo a su bebé por la violencia de Nicky. Recuerda a Paris escondiendo su trauma detrás de una máscara durante décadas mientras el público se burlaba. Recuerda que detrás de cada imperio brillante hay una historia humana compleja, frecuentemente oscura, pero siempre digna de ser contada completamente sin censura. Porque solo al entender estas historias completas, con toda su luz y toda su oscuridad, con todos sus triunfos y todas sus tragedias, podemos realmente entender cómo funcionan el poder, el dinero y el privilegio en nuestro mundo.
Y solo al recordar a aquellos que fueron dañados por la construcción de estos imperios, podemos esperar crear un futuro donde tales daños sean menos comunes y menos aceptados socialmente. La historia de los Hilton nos enseña que el éxito tiene un costo humano real, y frecuentemente ese costo es pagado por aquellos que no disfrutan del éxito ni reciben reconocimiento. Esta es la lección final que debemos llevarnos de la oscura historia de la familia que dominó la hotelería mundial durante casi un siglo entero.